Bueno, estudiantes de grado 11, entonces vamos a realizar este video explicativo referente a la clase que tuvimos el día de hoy para precisar algunos procedimientos y algunas propiedades con respecto a nuestras inecuaciones de tipo racional. Bueno, entonces en primera medida lo que vamos a verificar, estudiantes, son las características de cuándo es una inecuación racional. Eso es lo primero que nosotros debemos entender y sencillamente se define que una inecuación es racional cuando tiene una estructura de fracción y siempre en el denominador vamos a encontrar también la variable. Siempre cuando nuestra variable esté en el denominador, vamos a identificarlo como una inecuación racional. Puede aparecer la variable también en el numerador, no hay problema, pero la característica es que haya una variable, una incógnita en el denominador. Estas inecuaciones se pueden clasificar de dos tipos. Hay unas que son lineales, como las que vemos acá en estos tres primeros ejemplos, y hay otras que son cuadráticas, como las que tenemos acá. Pese a que esta, digamos acá, nosotros verificamos, mire, que están ambas a la 1, cuando nosotros operemos esto de manera algebraica, pues x por x se nos va a convertir en x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, por eso es importante precisar algunos procedimientos. Listo. Para solucionar inecuaciones cuadráticas, entonces habíamos explicado que se deben tener en cuenta algunas propiedades, ¿no? Perdón, inecuaciones racionales. Se deben tener algunas propiedades. ¿Qué propiedades nosotros debemos tener énfasis? Una que es llamada indeterminación o indefinido, que sucede cuando tenemos un número sobre cero o también cero sobre cero. Esto matemáticamente son indeterminaciones, es decir, no se puede solucionar. ¿Listo? Si nosotros hacemos esto en una calculadora, pues sencillamente allá nos va a salir un mat error. Cuando queramos realizar algunas de esas operaciones, sencillamente no se van a poder. Adicionalmente a eso, para solucionar estas inecuaciones racionales, necesitamos conocer un temita por allá de fracciones algebraicas que está relacionado simplemente con la operación de números racionales, fracciones algebraicas, y que es lo que nos va a dar origen a los primeros pasos. Entonces, si yo tengo aquí una fracción a sobre b más o menos c sobre d, y la estoy sumando o la estoy restando, siempre tengo que hacer el producto. Habían algunos estudiantes que en clase me dijeron, profe, aplicamos lo que es carita feliz y demás. Es ese mismo procedimiento, la diferencia es que lo vamos a hacer, digamos, con binomios, monomios, con x y demás. Entonces acá multiplicamos los denominadores b por d, multiplicamos acá estos dos valores a por d, y le sumamos o le restamos el producto de estos dos, b por C. Ese es, digamos, el procedimiento que nosotros debemos tener en estructura. ¿Listo? Después de tener esas indeterminaciones y esas fracciones algebraicas, ¿cierto? Nosotros vamos a llegar a la estructura general de una inecuación racional. Por ejemplo, aquí x más 2 sobre x menos 1 mayor que 0. O sea, ¿cuál es el objetivo? Nosotros aplicar todo este proceso algebraico para llegar a una estructura de este tipo. ¿Qué sucede? Que nosotros podemos encontrar en el proceso que tengamos un denominador y un numerador al cual pues debemos obtenerle los puntos críticos. Ustedes ya saben, chicos, que para obtener puntos críticos simplemente es igualar a cero. Y adicional a todo esto que estamos viendo de las condiciones que se necesitan, pues van a surgir unas propiedades como la de cambiar el sentido de la desigualdad, ¿cierto? Cuando se multiplica por un número negativo y demás. Entonces,
Eso lo vamos a encontrar, vamos a explicar 3 ejercicios donde puntualmente observaremos cada uno de los procedimientos a realizar. Listo. Bueno, vamos con el ejercicio A, que nosotros lo desarrollamos en clase. 3 menos x sobre x menos 1 es mayor que 1. Entonces, si yo quiero llevar esta inecuación a la forma estándar, es decir, igualado a 0 o comparado con 0, pues sencillamente este 1 que está sumando pasa a restar. Entonces nos queda 3 menos x sobre x menos 1 menos 1, esto es mayor que 0. Y empezamos a solucionar. Entonces, ¿qué voy a aplicar acá? Toda la estructura de fracciones algebraicas. Entonces agregamos acá un unito, trazamos nuestra línea donde vamos a operar y empezamos a realizar esa operación. Aquí voy a colocar 2 paréntesis así imaginarios para llevar a cabo esa multiplicación. Nos quedaría, primera situación, vamos a multiplicar los denominadores, x menos 1 por 1, pues me sigue dando x menos 1. ¿Listo? Vamos a multiplicar 3 menos x por 1, pues sigue siendo 3 menos x. Luego viene acá un signo menos y ojo, como ese signo es negativo, debo abrir un paréntesis. ¿Qué voy a multiplicar? X menos 1 por 1 sigue siendo x menos 1. Y esto es mayor que 0. ¿Listo? Posterior a esto, pues, ¿qué vamos a realizar? Vamos a romper aquí esos paréntesis, vamos a hacer ley de signos y demás, entonces nos queda 3 menos x, mire, esto baja igual, y aquí este menos cambia los sentidos de las dos expresiones que están allí de manera interna. Y todo esto sobre x menos 1 mayor que 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar términos semejantes. Entonces, menos x me da menos 2x, más 3 más 1 me da más 4, sobre x menos 1. Esto es mayor que 0. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la estructura general de la inecuación racional, donde está comparada con 0. Miren, ya tenemos un numerador y un denominador. Ahora que vamos a encontrar los puntos críticos. Puntos críticos. Pero esos puntos críticos van a ser relacionados primeramente con el numerador, es decir, vamos a hallar el punto crítico del numerador, en este caso es menos 2x más 4 igualado a 0. ¿Qué hacemos? Despejamos esta parte, nos quedaría menos 2x es igual a menos 4 y aquí x es igual a menos 4 sobre menos 2, donde x es igual a 2 positivo. Y listo, hemos encontrado nuestro primer punto crítico o el punto crítico del numerador. Ahora vamos a hallar el punto crítico del denominador. Es importante aclarar que siempre en el denominador vamos a tener punto crítico, a veces en el numerador pues nos puede quedar una constante. Entonces, tomando el denominador nos quedaría x menos 1, lo igualamos a 0, miren, estoy tomando aquí el denominador y lo vamos a despejar, donde x es igual a 1. El menos 1 pasó positivo. Entonces acá, chicos, ya hemos encontrado los dos puntos críticos de esa inecuación racional. Vamos a pasar a graficarlos. ¿Listo? Ok, chicos, entonces ya tracé mis 3 rectas que nos van a permitir encontrar o finalizar este ejercicio. Entonces, observemos acá, chicos, vamos a ubicar los dos puntos críticos. En este caso fue el número 1 y nuestro número 2.
Esos puntos críticos los pasamos a cada una de las rectas. Y bueno, viene acá el uso de la primera condición. ¿Qué sucede acá, estudiantes? Nunca, como nunca, en nuestro denominador puede haber cero, porque si no sería indeterminado, siempre el punto crítico del denominador siempre va a estar abierto, siempre va a ser un intervalo abierto. O sea, cada vez que nosotros obtengamos un punto crítico a partir de un denominador, ese punto crítico se va a colocar en intervalo abierto. ¿Listo? Entonces yo voy a colocar el primer punto crítico que es de mi numerador, ¿cierto? En este caso, pues coincide con nuestro símbolo de comparación y en el denominador, en ese punto crítico, siempre va a estar abierto. ¿Y por qué? Porque sencillamente si yo lo tomo con el igual, pues esto se nos va a volver cero. Entonces, esa es una de las primeras propiedades que vamos a aclarar. ¿Listo? Ahora que viene, estudiantes, en clase yo les explicaba que si mi numerador, ¿cierto? Si el punto crítico de mi numerador, la variable x, está siendo afectada por un signo menos, cambia la región. ¿A qué me refiero con la región? Que recuerden por allá en inecuación cuadrática, yo colocaba el punto crítico, digamos que era el 0, o bueno, el 3, un ejemplo, digamos que era el 3, y siempre a la derecha positivos y a la izquierda negativos. Acá en inecuaciones racionales debo tener en cuenta el signo que me acompaña a esa variable. Entonces, como yo tengo un menos 2x, o sea, es negativa esta expresión, cambio la región en el sentido de los signos, es decir, hacia la izquierda voy a ubicar, hacia la derecha negativos y hacia la izquierda positivos. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta. ¿Por qué aquí a la izquierda quedaron los positivos? Ah, porque la X está acompañada de un signo negativo. Listo. Vamos a ubicar el punto crítico del denominador. Entonces, verifiquemos que ese punto crítico, mire, la X es positiva. Entonces, acá sí nos quedan los positivos a la derecha y los negativos a la izquierda. Finalmente, pues vamos a aplicar esa ley de signos, más por menos da menos, más por más da más y menos por más da menos. ¿Listo? Entonces vamos a ir a esa desigualdad, como aquí en el numerador yo cambié el sentido, pues sencillamente vamos a escoger todos los valores que sean que positivos, los valores mayores a 0 y menores a 2. Y esta viene a ser la respuesta de nuestro intervalo que viene a estar representado como 1,2. Y ese es nuestro primer ejercicio, nuestro primer procedimiento. Vamos a ir con un ejercicio 2 y con un ejercicio 3 para continuar explicando algunas propiedades. ¿Listo? Entonces vamos a borrar aquí a la cuenta de 1, 2, 3. Listo. Continuamos acá, entonces vamos a arrancar con ese segundo ejercicio que es 2x menos 3 sobre x más 1 mayor o igual que 2. ¿Listo? Hacemos el mismo procedimiento, el 2 pasa allá a restar, nos queda 2 menos 3x sobre x más 1. ¿Listo? Y el 2 que estaba positivo, pues pasa aquí a restar y ya lo vamos a empezar a comparar o igualar con 0. Agregamos aquí un 1 y hacemos el mismo procedimiento. Entonces vamos primero, x más 1 por 1, pues me da x más 1. 1 por menos 1 por 2x menos 3, pues me quedaría 2x menos 3. Veamos que aquí no cambia nada. Que viene un signo negativo, coloco el menos y por venir un menos vamos a agregar ahí un par. Aquí pues vamos a aplicar propiedad distributiva sin tener en cuenta el menos. ¿Por qué? Porque este menos es este. Entonces simplemente vamos a aplicar propiedad distributiva. 2 por x nos daría 2x. Sigue el signo más.
y 2 por 1 nos da 2. Y esto sigue siendo mayor o igual a 0. ¿Listo? Después de tener esto, pues vamos a romper los paréntesis. Sencillamente nos queda 2x menos 3 menos 2x menos 2. ¿Qué hice? Le cambié los dos signos a lo que está dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque menos por más da menos y menos por más da menos. Y esto todo sobre x más 1. ¿Listo? Acá vamos a empezar a cancelar. Mire, chicos, yo aquí observo que el 2x está positivo y hay un 2x negativo, pues esto se cancela. Y finalmente tengo acá menos 3, menos 2, que eso nos daría menos 5. Menos 5 y en la parte de abajo nos quedaría más 1, esto menor o igual a 0. Entonces, ya tenemos nuestra inecuación racional en la forma estándar. Pero, ¿qué diferencia hay con el ejercicio anterior? Pues que en el ejercicio anterior, tanto arriba como abajo había variable x. Entonces, aquí, pues vamos a ver una propiedad, un procedimiento adicional que se tiene que realizar, o mejor, que se debe tener en cuenta. Entonces, como la parte superior es constante, ¿sí? Arriba nunca nos puede dar 0, ¿cierto? Siempre arriba nos da menos 5 en el numerador. Entonces, el numerador no tiene punto crítico. Entonces, esa es la primera situación a aclarar. Si en la parte superior solo está un número, significa que no hay punto crítico en el numerador. Por lo tanto, nuestra respuesta viene a depender del denominador. Entonces, simplemente tomo el denominador x más 1 y lo igualo a 0. Por lo tanto, esto nos queda x es igual a 1. ¿Listo? Cuando pasa esto, chicos, cuando nosotros nomás tenemos un denominador con variable, pues ya no necesitamos las tres gráficas, sino únicamente vamos a utilizar una gráfica, únicamente. ¿Y qué sucede? Que ahí voy a ubicar ese punto crítico. Entonces yo voy a colocar por acá mi número 1. ¿Listo? Ya sabemos, mire, que la variable está en el denominador. Entonces, si es denominador, siempre va a ir con intervalo abierto. Ahora, nosotros, de acuerdo a la explicación que habíamos visto en inecuación cuadrática, yo tomo el sentido de la desigualdad a partir de este símbolo. ¿Qué sucede en las inecuaciones cuadráticas? Entonces, ojo aquí con esta explicación. Si nuestra numerador tiene signo negativo, o sea, si aquí el número que nos dio esto pasa únicamente cuando es constante el numerador. Si mi número acá es negativo, entonces el sentido de la desigualdad cambia cuando yo vaya a graficar, ¿cierto? Entonces nosotros acá tomaríamos a partir de la raíz. Si lo interpreto con este signo, vendría a ser la parte derecha. Pero ojo, como es signo negativo, entonces voy a tomar la parte izquierda. Esto teóricamente, ¿cómo se define? Sencillamente por una ley de signos. Recordemos que toda división, si yo tengo, por ejemplo, acá menos 3 o bueno, menos 30 sobre 2, ¿cierto? Siempre el signo del numerador va a afectar al denominador, ¿cierto? Menos por más da menos, la respuesta es menos 15. Entonces, como se convierte en negativo ese resultado, por eso es que yo tengo que interpretar el valor de la desigualdad. Entonces lo repito y es muy sencillo. Acá tenemos mayor o igual, ¿cierto? Lo lógico sería que nosotros graficáramos la parte derecha. Pero ¿qué sucede? Como la constante es negativa, entonces no voy a graficar la parte derecha, sino se invierte. Es decir, vamos a graficar por la parte izquierda y nos queda infinito negativo hasta 1. ¿Cuál viene a ser la solución? Infinito negativo, coma 1. ¿Listo? Esa es la otra propiedad que nosotros debemos tener en cuenta en esta parte de inecuaciones. ¿Listo? Entonces,
Ya lo habíamos visto con la X, que trazábamos, cambiábamos la región, ¿cierto? Por el sentido del numerador. Ahora lo estamos viendo simplemente en una constante cuando queremos dar respuesta. ¿Listo? Ya para finalizar, entonces, estudiantes, vamos con el ejercicio C, que lo desarrollamos en clase, pero pues obviamente vamos a traerlo acá para precisar más nuestra explicación. Viene aquí X más 1 sobre X menos 1 y esto es menor que 1. Entonces vamos a hacer todo el procedimiento X menos 1 y el 1 que es positivo lo paso a restar acá, le coloco un denominador y esto queda menor que 0. Algo muy sencillo. Vamos ahora a multiplicar acá 1 por X más 1, pues sencillamente me da X más 1. Pero hagamos primero el denominador. X menos 1 por 1 nos da X menos 1. Listo. Y X menos 1 por 1, veamos que aquí viene un negativo, entonces abro el paréntesis, nos queda X menos 1. Y esto es menor que 0. ¿Qué hacemos? Rompemos signos, nos queda X más 1 menos X más 1. Cambiamos los signos de este paréntesis y listo, ahora vamos a agrupar. Acá X menos 1 y bueno, ¿qué nos encontramos acá, estudiantes? Que también se nos va a cancelar esta X con esta X y en la parte superior nos queda 1 más 1, eso nos da 2 sobre X menos 1. ¿Listo? Esto menor que 0 y esto menor que 0. ¿Qué sucede? Nuevamente me encuentro que en el numerador es constante, pero a diferencia del ejercicio anterior, este es positivo. O sea, aquí yo no tengo que cambiar el sentido de la región cuando tenga mi respuesta. Acá me queda X menos 1 igual a 0 y acá nos queda que X es igual a 1 positivo. Como solo tengo un denominador con variable y no hay variable en el numerador, pues voy a utilizar únicamente una línea. Voy a ubicar mi punto, que es el número 1, intervalo abierto. ¿Por qué? Porque saqué ese punto crítico del denominador. Finalmente, ¿qué me dice acá? Miren, acá yo sí voy a basarme con este signo, no lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque el numerador que es constante es positivo, entonces ley de signos se mantiene, mire, se mantiene, no se modifica. Entonces, sencillamente aquí me dice que son todos los valores menores, o sea, voy a escoger la región negativa o la región de la izquierda y nos queda la solución desde infinito negativo hasta 1. ¿Cómo yo compruebo que esto nos queda bien, chicos? ¿Cómo comprobamos? Pues simplemente vamos a tomar cualquier valor de la región sombreada. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, acá el valor de menos 2 y lo compruebo en mi ecuación racional ya despejada, nos quedaría 2 menos 2 menos 1 tiene que ser menor que 0 perfectamente. Aquí nos daría 2 tercios menos 3 menor que 0. Y obviamente 2 tercios negativo es menor que 0. ¿Listo, chicos? Entonces, esta es la precisión de esa clase, digamos la clarificación. Y pues bueno, algunos videitos quedaron allí con unos vacíos en las diferentes clases, por eso hice este video para unificar cada uno de los conceptos. Mañana en clase estaremos viendo cómo se solucionan las inecuaciones racionales que tienen estructuras cuadráticas en el numerador o en el denominador. ¿Listo, chicos? Muchas gracias, Dios los bendiga y nos encontramos mañana nuevamente en clase.